El Salmo 23 es uno de esos poemas hermosos que escribió el rey David y que ha acompañado cristianos por generaciones a través de la historia. ¿Quién no que ha caminado con el Señor ha conocido el Salmo 23? Se han sacado libros, canciones, ha inspirado millones y millones de personas en el mundo. Y todos quisiéramos disfrutar de las bendiciones que nos trae las promesas de este salmo, pero para poder disfrutarlas tenemos que conocer un poquitico el contexto en el cual fue escrito, que lo escribe alguien que fue pastor en esa cultura, pero a la vez experimentó los cuidados de el Señor como pastor. Es muy difícil nosotros aplicar y interpretar un salmo como estos si no medio entendemos un poquitico lo que era ser oveja en aquellos días y a la vez que era pastorear ovejas. Un salmo como estos, como hemos dicho, daría para todo un libro, una serie de exposiciones, pero haremos un acercamiento devocional nomás del salmo que podamos como entender un poquitico cómo disfrutarlo y vivirlo, porque estos son salmos que hacen parte de un peregrinaje, de un caminar con Dios. No son salmos para memorizarlos académicamente y escribir un ensayo. Es la vida, es la experiencia, la vivencia de alguien que conoce al Señor. Uno no puede decir Jehová es mi pastor si el Señor no es su pastor. O sea que este salmo no es para alguien que no conoce del Señor, alguien que no conoce al Señor como pastor. Y, y para conocerlo a Él como pastor es que yo he sido oveja o soy oveja. Muchos de nosotros no entendemos bien cómo son las ovejas. Pero las ovejas es un animal que no es tan tiernito como nos lo presentan en las figuras, en las pinturas. La oveja es un animal que es considerado uno de los animales más testarudos, más brutos que hay. Eh, la oveja no percibe el peligro. La oveja no se expone ante los abismos y por eso cada rato se les quiebran las patas, se caen, se pierden, se dispersan, como habla la escritura, porque ellas no perciben el peligro. Las ovejas no son obstinadas, no son tan fáciles de controlar o manejar. Conozco un amigo que compró una oveja en su finca y le tocó atravesarle un palo muy largo porque se saltan cercos, se van, se pierden, son muy difíciles de mantener encerradas o controladas. Para David decir que el Señor fue su pastor es porque él se sometió a su palabra, a su dirección, a su consejo, a su instrucción divina. Eh, Se sometió a un redil. Y, y- y muchos de nosotros quisiéramos experimentar todas estas bendiciones de tener un pastor como el Señor, pero tenemos un gran problema nosotros en nuestra naturaleza, que es la rebelión, que es el orgullo, que es la prepotencia. Hoy vivimos una generación donde nadie respeta ninguna autoridad, donde no sometemos a nadie y nos rebelamos contra las autoridades que Dios ha establecido y no nos sujetamos. El hecho de no doblegarnos y quebrantarnos y respetar autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros nos lleva a vivir en rebelión y así es muy difícil el Señor pastorearnos y cuidar de nosotros.
es la persona que se somete a autoridades, que tiene un redil, que respeta, que tiene un pastor, que se deja guiar en la tierra. Por tanto, le es fácil someterse a la autoridad establecida por Dios y en su palabra y a lo que Él ha establecido y nos dice. Y cuando una persona se somete, que fue lo que tuvo David, David fue una persona que se sometió aún a un rey como Saúl, quien fue difícil de someterse, pero se sometió y lo respetó. Y aún por eso, en esa condición de sumisión que él manejó, pudo someterse a la autoridad de la palabra y dejarse guiar. David constantemente preguntó a Dios, pidió consejo, pidió dirección de Dios. David por eso escribió salmos como el Salmo 25, donde habla que el Señor encamina a los humildes y enseña a los mansos, les conduce y les muestra el camino. La oveja necesita muchas veces la vara que es la disciplina. Necesita que lo empuje, que le enseñe, que le muestre el camino. Y esas experiencias no son fáciles, lo que es la sumisión. Pero cuando una oveja experimenta la bendición de doblegarse, de humillarse en su diario vivir delante de Dios y reconocer que no es capaz solo, que no tiene inteligencia, que es pecador, que se equivoca, que falla, que cae abismos. Esa oveja es fácil para el Señor conducirla, usar su callado y rescatarla cuando cae abismos y cuando está en situaciones difíciles. A ovejas como estas, el Señor les promete pastorearles, cuidarles, confortarles en momentos de angustia, de estrés, de ansiedad. Y aun cuando pasen esos tiempos difíciles, que es en la búsqueda y en el peregrinaje de buscarles comida y alimento, pasan por territorios o valles o experiencias infestadas de lobos que les amenazan destruirles. Pero también como David dijo, muchas veces son leones que las tuvo que rescatar a ellas de sus bocas o de los osos. Las ovejas estamos expuestas constantemente a falsos maestros, falsos líderes, a lobos rapaces que buscan destruirnos y meternos con falsas enseñanzas, neófitos que no conocen la palabra o que van detrás de la lana de la oveja, intereses no sanos. El Señor promete cuidarlas, de rescatarlas de la boca del maligno, de Satanás, que como león rugiente anda buscando alrededor para destruirlas. Hay momentos de oscuridad, hay valles largos, hay situaciones difíciles, pero hay algo que el Señor ha prometido a la oveja, y la oveja, uno es su cuidado, su compañía, no dejarle solo, acompañarle con vara y con callado, que como David se la jugó para enfrentar esas bestias, así el Señor se la juega para defender a ovejas que piden su protección, que piden su cuidado. Estos son días de valle, de oscuridad y de dificultad para todos y para la humanidad. Y una de las marcas que está azotando más a la gente en estos días es el temor. La gente está marcada por el temor y la ansiedad. Pero aquí David dijo, aunque esté pasando por esas cuevas, estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de angustia, no temeré, porque no estamos solos, porque hay alguien que nos acompaña, que nos prometió ayudarnos a cruzar el túnel, el valle. Para algunos puede ser muy largo, otros más corto, pero Él está ahí con nosotros. Ha prometido proveer para nuestras necesidades, aún en tiempos donde tanta gente está angustiada y no tiene que comer y ni duerme, pero ha prometido cuidar
de la oveja. Hay una unción del Espíritu Santo sobre nosotros que nos da fuerza para seguir en la vida, luchando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es la promesa del Señor que le dejó a sus discípulos cuando él se iba a ir. Le dijo: no teman, les dejaré el consolador. Es la fuerza que necesitamos, la unción que controle nuestra mente para no entrar en angustias, en depresión, en ansiedades, en temores, que nos da esa paz que sobrepasa a todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es esa unción, esa fuerza, ese poder que nos ayuda a seguir adelante en este peregrinaje de la vida. Quisiéramos, hay veces, quedarnos toda la vida en descansos, en lugares dedicados, pastos, descansados, en reposo, en la abundancia y en la provisión. Es parte de la vida con el Señor, pero también vienen valles de oscuridad, de escasez, de angustia, de crisis, como lo estamos viviendo o lo está experimentando tanta gente en valles de sombra que están cruzando. Pero hay la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante, que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él ha prometido acompañarnos. Él los venció los poderes del mal. Él ha prometido con su Espíritu Santo darnos la fuerza para seguir y seguir caminando y experimentando el bien y la misericordia del Señor todos los días de mi vida. Esa misericordia que me levanta cuando me caigo, esa misericordia que me saca de los abismos cuando ya no puedo, cuando me pierdo del camino. Y hay una promesa grande. Nosotros seguimos en el peregrinaje de la vida y terminaremos un día en paz, como prometió a sus discípulos. Me voy a preparar morada para vosotros, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la promesa del Señor para aquellos que son oveja, que se someten, que piden consejo, que piden dirección, que piden palabra, que piden el pastoreo del Señor, que se someten a las autoridades que Dios ha establecido y que buscan el dirección y el consejo de la palabra del Señor. Mi querido hermano o hermana que me escucha, tal vez estás pasando por un tiempo de oscuridad, un valle largo de sombra y de muerte. Aférrate al Señor y a sus promesas. Si te has salido del redil, vuelve al redil. Si te has sublevado a las autoridades, pide perdón y pide otra vez consejo de Dios y de sus autoridades espirituales. Que el Señor te guíe, te aconseje y te acompañe y te fortalezca en el tiempo que estés viviendo y experimentando. Y que, como David, el Señor es nuestro pastor. Por más difícil que se pongan las situaciones de la vida, nada nos va a faltar. Nos seguirá cuidando y dando reposo, bendición y provisión. Que el Espíritu Santo le dé una unción de sanidad, una unción de fuerza, una unción de poder. Y en el nombre de Jesús, resista la oscuridad y las tinieblas que te quieran someter a la tristeza, la confusión, el temor y la ansiedad. Y proclama la victoria de ese pastor que va delante de ti para guiarte, para confortarte y darte aliento. En el nombre de Jesucristo recibamos todos esta palabra y compartámosla con otros que necesitan esta palabra de aliento en estos días de valle, de sombra y de oscuridad. En el nombre de Jesús yo los bendigo a todos que reciben esta palabra. Amén y amén.